¿Sabían que Mew no es tan benévolo como creían? ¿Y que existe una carta que indica que podría ser malvado? Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Profesora Eevee. Este es por mucho uno de los mayores misterios del anime de Pokémon. La profesora Eevee fue presentada por primera vez en el episodio Peligro Pokébola, una joven que fue la primera persona conocida en poseer la infame Pokébola GS. Al enamorarse de ella, Brook decide quedarse en su laboratorio durante el resto del arco de las Islas Naranja hasta el episodio Reencuentros, en el que sorprende a Ash y compañía en Pueblo Paleta. Cuando Ash le pregunta a Brook por la profesora Eevee, este adopta una posición fetal y le pide que no mencione ese nombre. Curioso por saber qué ocurre, le pregunta a Delia sobre lo ocurrido y esto es lo interesante. Un día, ella y Mr. Mime volvían de hacer las compras y se encontraron a Brook en el suelo con una gabardina y un sombrero. Este se encontraba en malas condiciones, como si le hubieran dado una golpiza, y esto siempre me hizo preguntarme si Brook de alguna manera había hecho algo al estilo del maestro Roshi con la profesora Eevee, y a su vez, esta le respondió como Bulma y lastimó a Brook tanto física como emocionalmente. Sin embargo, creo que hay dos teorías que son las más plausibles. La primera es que la profesora Eevee ya tenía novio. Se afirma que Brook estaba seguro de que se convertiría en el novio de la profesora Eevee hasta que uno de esos días la profesora le presentó a su novio, rompiéndole el corazón. Brook habría ocultado sus sentimientos e inventado una excusa para irse del laboratorio. Esta teoría tiene mucho sentido ya que el profesor Oak le dice a Brook que la profesora Eevee le enviaba saludos, lo que significa que al menos la profesora no quedó en malos términos. La segunda afirma que como casi todos los personajes femeninos en los que Brook ha mostrado interés, con excepción de la reina Sierpe Fortunia, la profesora Eevee simplemente rechazó a Brook y sintiéndose con el corazón roto abandonó el laboratorio. Aunque no sé por qué Brook fue encontrado en el suelo en tales condiciones, tiene sentido si pensamos que estaba tan deprimido que caminó hasta el agotamiento, pero eso no explicaría por qué llevaba una gabardina y un sombrero. Dragonite gigante. Uno de mis episodios favoritos de Pokémon es El misterio del faro. Es la primera vez que se introduce el concepto de Pokémon gigantes, con la aparición de un Dragonite increíblemente grande que Bill estaba buscando. Si bien hemos visto Pokémon de distintos tamaños entre especies, como el Krabby de Gary en comparación con el de Ash, el Dragonite gigante es completamente diferente, ya que su tamaño solo puede compararse al de un Pokémon en estado Dynamax. Ya vimos a un Dragonite así cuando Lance lucha contra Dianta. De hecho, me pregunto si los factores Dynamax y Gigamax se inspiraron en este gigantesco Pokémon que nunca más volvió a aparecer. Esto me recuerda al episodio Ilumínate, en el que Misty está meditando, pero se distrae pensando en un Pokémon legendario acuático que tiene una aleta muy parecida a la de Mega Gyarados. Mewtwo en el faro de Bill. Hablando del mismo episodio, podemos ver una enorme puerta que lleva al interior del faro de Bill. Hay varios Pokémon grabados en la puerta, algunos de ellos legendarios como Moltres y Zapdos, pero como lo dice el nombre de esta entrada, hay una representación de Mewtwo. Habría tenido sentido si el Pokémon en cuestión hubiera sido Mew, ya que es un Pokémon ancestral, pero Mewtwo, como la mayoría de la gente sabe, es un Pokémon artificial que probablemente no existía cuando se construyó el faro. Obviamente se trata de un error, pero en algún momento me hizo pensar que Mewtwo también podría haber sido un Pokémon antiguo que dejó de existir, o que el que conocemos de la película fue clonado de un Mewtwo original que existió en el pasado en lugar de Mew. Entrenadores misteriosos. Al principio del primer episodio del anime, podemos ver una batalla en televisión entre un entrenador que se cree que es Bruno debido a su aspecto físico, pero la verdadera pregunta es, ¿quién es el otro entrenador contra el que Bruno está perdiendo? Pues bien, teniendo en cuenta que parece ser un entrenador más poderoso y que además posee un Gengar, se cree que el personaje en cuestión no es otro que Agatha. Esta antigua rival del Profesor Oak solo ha tenido una única aparición en el anime, siendo esta en el episodio Un equipo en proyecto, en el que derrota a Ash Ketchum con su Gengar, probablemente el mismo que usó contra Bruno al principio del anime. Arcanine como Pokémon legendario.
La categoría de Arcanine es la de Pokémon legendario, pero no legendario en el sentido en que lo son Lugia o Articuno, ya que este Pokémon es considerado así en la mitología china, que por cierto es algo que no tiene mucho sentido en el mundo Pokémon, pero supongo que eran los inicios de la franquicia, así que aún estaban experimentando. Esto se evidenció en el segundo episodio de la primera temporada, en el que Ash ve un grabado de las aves legendarias, pero también de Arcanine como si perteneciera a los verdaderos Pokémon legendarios. Si leen las descripciones más recientes del Pokédex sobre Arcanine, se darán cuenta de cómo Game Freak ha intentado alejarse de las referencias a que Arcanine es un Pokémon legendario y cómo también dejaron de mencionar a China. Ho-Oh. En el primer episodio del anime de Pokémon apareció un Pokémon quien más tarde se revelaría que era Ho-Oh. Fue la primera señal de que la franquicia incluiría más de 151 Pokémon y al día de hoy existen un total de 1025 sin incluir variantes en el universo Pokémon. Pokémon de colores alternativos. No hay que confundirlos con los Pokémon Shiny, ya que estos Pokémon de colores diferentes se refieren a todos aquellos Pokémon que no son Shiny, pero tienen un color diferente al de sus contrapartes normales. La lista de la Liga Añil y las Islas Naranja es la siguiente: un Pidgey verde, un Butterfree rosa, un Weedle verde, Pokémon de la Isla Valencia, el Onix de cristal, Pokémon rosa y un Lapras azul cielo. Pokébola GS. La Pokébola GS era una Pokébola especial que poseía la profesora Eevee en las Islas Naranja. No se sabe nada sobre cómo esta Pokébola de oro y plata llegó a sus manos, y a pesar de varios intentos por averiguar su contenido, nadie pudo llegar a abrirla. Masamitsu Hidaka, director y guionista gráfico del anime, explicó que la Pokébola GS iba a contener originalmente un Celebi que se uniría a Ash y compañía. Sin embargo, se decidió que Celebi sería la estrella de la cuarta película, por lo que el arco argumental se habría considerado redundante, y la Pokébola se quedó con César con la esperanza de que los espectadores acabaran olvidándose de ella. Un concepto similar para Celebi se reciclaría más tarde con Meloetta durante la serie Negro y Blanco. Evolución de Slowpoke. Slowbro forma parte de un fenómeno muy interesante en el mundo de Pokémon. Mientras que en los juegos un Slowpoke puede simplemente evolucionar al nivel 37, en el anime es conocido por necesitar que un Shelder le muerda la cola para alcanzar una de sus formas finales. La pregunta es, ¿qué ocurre con el Shelder? ¿También evoluciona? ¿Puede existir de forma independiente el Pokémon en el que se convierte? La respuesta podría haber sido un sí, pero nunca ocurrió. Si nos fijamos en el demo del Space World 97 de Pokémon Oro, hay un Pokémon llamado Taban, que es precisamente la forma espiral del Shelder desprendida, que evoluciona al morderle la cola a Slowpoke. En el Pokédex de Pokémon Amarillo se indica que si Shelder se desprende de la cola de Slowbro, volverá a involucionar en Slowpoke, pero puede que Shelder no involucione, ya que se consideraba que existía como un Pokémon independiente en el juego antes mencionado. Siendo este el caso, Taban es el único, o al menos uno de los pocos Pokémon que no pasó el corte final como Pokémon propio, pero que hemos visto desde el mismo inicio de la serie unido a la cola de Slowbro. El inicial original de Ash. Es posible que la gran mayoría de ustedes lo sepan, pero Pikachu nunca estuvo en la mente de Ash a la hora de elegir a su primer Pokémon. De hecho, consiguió a Pikachu porque se quedó dormido y los otros 3 entrenadores de Pueblo Paleta ya habían seleccionado a su inicial. Si Ash hubiera llegado a tiempo, su primera elección habría sido Squirtle. En caso de no haberlo conseguido, su segunda opción habría sido Bulbasaur y la tercera Charmander. Esto se confirma por Ash en la elección de entrenador, en la cual pregunta cuál iba a ser su Pokémon original. Los otros 2 entrenadores de Pueblo Paleta. A pesar de ser un pequeño pueblo tranquilo y remoto, Pueblo Paleta ha visto surgir a 2 entrenadores Pokémon de categoría mundial, Gary Oak y Ash Ketchum. Pero ¿qué pasó con los otros 2 entrenadores? ¿Existe algún ejemplo en el anime que explique qué les ocurrió a los 2 entrenadores que eligieron a Charmander y Bulbasaur como Pokémon?
Buscando por todas partes, encontré que la respuesta se da en Duelo en Pokécorral cuando Ash y Gary visitan al Profesor Oak. Este los felicita ya que los otros dos entrenadores que abandonaron Pueblo Paleta fracasaron al no poder completar el desafío de los gimnasios. Ojalá hubieran tomado la decisión de convertir al menos a uno de los personajes en una especie de jefe final en algún momento del futuro, en lugar de hacer que no tuvieran la habilidad suficiente para manejar Pokémon en combate. La Torre Pokémon. La Torre Pokémon es uno de los principales puntos de referencia en la región de Kanto, y es conocida por albergar cientos de tumbas de Pokémon. Sin embargo, su contraparte en el anime es completamente diferente. Más que una torre, al menos por dentro, parece una antigua mansión donde vivía gente, pero al igual que la vieja mansión, fue abandonada y ocupada por Pokémon fantasma. No se menciona nada más sobre la historia de este lugar, pero podemos decir que tiene una arquitectura bastante interesante. El destino de Primeape. ¿Por qué no me dejas entrenarlo por un tiempo? Te prometo devolvértelo como un verdadero campeón. Esas fueron las palabras pronunciadas por Anthony, un personaje que se quedó con el Primeape de Ash en el episodio 29. Como muchos saben, Primeape nunca volvió a las manos de Ash ni se le volvió a ver, a excepción de flashbacks en futuros episodios. ¿Qué pasó con este Pokémon? Incluso Butterfree, un Pokémon del que Ash se despidió en la primera temporada, se reencontró con él más de 2 décadas después en la serie Viajes Pokémon. Dado que Ash terminó su viaje en el anime de Pokémon, es muy probable que no volvamos a ver a este Pokémon. El Archie 7 y las Islas Naranja están muy cerca. Cuando jugué Pokémon Rojo Fuego y visité el Archie 7, pensé que era un homenaje a las Islas Naranja o que eran las Islas Naranja de los juegos principales, pero en realidad son entidades separadas. Según un mapa del anime publicado con la película El surgimiento de Darkrai, el Archie 7 se encuentra relativamente en la misma zona que las Islas Naranja. No pude encontrar ese mismo mapa, pero encontré uno que indica que las Islas Naranja están al sur de la Isla Canela, y dado que el Archie 7 forma parte de Kanto, tiene sentido que todas las islas estén cerca unas de las otras. Escultura Pokémon sin nombre. En El misterio de Pokémopolis podemos ver varios artefactos pertenecientes a una antigua civilización desconocida. Entre los objetos hay un Psyduck con marcas extrañas, como las que se ven en el Alakazam, Gengar y Jigglypuff gigantes. No obstante, podemos ver a Brook sosteniendo una escultura de lo que parece un Pokémon oso no identificado. No se conoce más información al respecto. Ash no murió en la película. Existe la creencia popular de que Ash murió durante los acontecimientos de la primera película, pero que fue revivido por las lágrimas de los Pokémon en Isla Nueva. Pero esto nunca fue así, ya que según Takeshi Shudo, Ash quedó petrificado, pero no murió cuando las ráfagas psíquicas de Mewtwo y Mew chocaron contra él. Los 15 gimnasios de Kanto. Esta teoría surge a partir del episodio La batalla por la medalla, en el que Gary le muestra a Ash que cuenta con 10 medallas de gimnasio, pero si nos fijamos bien, solo 3 medallas corresponden a gimnasios conocidos de Kanto, siendo las medallas Roca, Cascada y Arcoiris. Las otras 7 pertenecen a gimnasios jamás vistos, a no ser que al menos una de ellas pertenezca a los gimnasios Jazz o Kaz de Ciudad Oscura. Si sumamos todas las medallas de gimnasio ganadas por Gary y Ash, eso nos da un total de 15, que casualmente es el mismo número de tipos que existían en la primera generación. Animales en el mundo Pokémon. Hubo una época en la que Game Freak y el equipo detrás de Pokémon no sabían qué hacer con la franquicia en ciertos aspectos, y esto es evidente en el hecho de que en los primeros episodios se mostraban animales reales compartiendo el mundo con los Pokémon. Uno de los primeros ejemplos ocurre en el primer episodio del anime, en el que se puede ver a un Pidgey salvaje comiéndose un gusano justo antes de que Ash intentara atraparlo. Otro ejemplo son los peces que pueden verse a través de la ventana del Santa Ana, o el Gastly que se convierte en mangosta, un depredador de cobras y serpientes. En realidad, Takeshi Shudo, el guionista encargado de la serie original del anime de Pokémon, declaró que los animales se extinguieron en el mundo Pokémon hace años, y que la presencia de ellos en los primeros episodios del anime se debió a que el equipo de animación no prestó suficiente atención. Entidad desconocida.
Ha habido varios casos en los que algunas criaturas no han podido ser identificadas por el Pokédex, siendo una de ellas Mewtwo por obvias razones. Sin embargo, en el episodio El fantasma del pico de la doncella, Gastly invoca a un grupo de criaturas fantasmales que parecen calaveras. Ash utiliza su Pokédex para identificar a las criaturas, pero su dispositivo concluye que no son Pokémon, lo que aterroriza tanto a Ash como a Misty. Pika-Blue. El mito, la leyenda. ¿Quién no recuerda a Pika-Blue por allá de la primera generación? Uno de los Pokégods más misteriosos. Sin embargo, ¿de dónde viene todo esto? Si vieron mi iceberg de Pokémon rojo, azul y amarillo, puede que sepan la respuesta. Todo empezó con una serie de cartas Pokémon fabricadas por Topps de la primera película de Pokémon. Una de ellas decía lo siguiente: en cuanto Togepi se duerme, los problemas se aproximan. Trotando por el camino y riendo a carcajadas como si fueran los dueños del lugar, llegan Buru, Raichu, Cubone y Pika-Blue. Sabemos quiénes son Raichu y Cubone. Buru es el nombre japonés de Snubbull, pero ¿Pika-Blue? Pika-Blue se refiere a Marill, pero este no es su nombre japonés, ya que es Mariru, básicamente el mismo que en inglés. ¿En qué estaban pensando al tomarse la libertad de cambiar así el nombre de un Pokémon? Aquí empezó todo, y se extendieron muchas teorías sobre cómo conseguir este Pokémon en la primera generación, pero por supuesto todo era mentira, y el mítico Pika-Blue no era más que Marill, un Pokémon bastante común en futuras generaciones. El aspecto de Blaine. ¿Se han fijado que el líder de gimnasio de Isla Canela no se parece en nada a su contraparte de los juegos? Pues la verdad es que sí, al menos en las primeras ilustraciones de Sugimori para Pokémon Rojo y Verde, en las que podemos ver a un hombre calvo con pelo en la nuca y a los lados de la cabeza, sin bigote ni lentes de sol. Se desconoce el motivo de este cambio, pero supongo que fue para relacionarlo con el laboratorio de la isla y los experimentos que supuso la creación de Mewtwo junto al señor Fuji. El Onix de cristal y la teracristalización. Este singular Pokémon ha sido una de las criaturas más interesantes que se han visto en el anime, y muchos fans de Pokémon han estado esperando su aparición en los juegos. Sin embargo, esto nunca sucedió, al menos no oficialmente, pero si hablamos de hack ROMs como Pokémon Naranja, tenemos la oportunidad de encontrarlo y atraparlo. Este Pokémon no se ve afectado por los ataques de agua en el anime, y es débil contra los movimientos de fuego. En Pokémon Naranja, este Onix es de tipo acero-hielo, y muchos han especulado que debido a su aspecto cristalino y al hecho de que es claramente de un tipo diferente a su forma normal, este Pokémon inspiró la teracristalización de Pokémon Escarlata y Púrpura. Dr. Fuji. El Dr. Fuji del anime es el alter ego de la persona que conocemos en los juegos de la serie principal como el Sr. Fuji, el anciano que entrega la Pokéflauta a Rojo en Pueblo Lavanda, ya que ambos personajes son conocidos por ser científicos que participaron en la expedición que llevó al descubrimiento de Mew y a la creación de Mewtwo. En este lado del mundo nunca tuvimos la oportunidad de ver el especial de El origen de Mewtwo, así que quizá algunos de ustedes no lo sepan, pero el Dr. Fuji del anime tiene un pasado muy trágico. Dedicó la mayor parte de su vida a investigar la clonación debido al fallecimiento de su hija Amber. Esto llegó a oídos de Giovanni, que decidió financiar los experimentos de Fuji con la condición de que clonara al mítico Pokémon Mew. Fuji consiguió preservar el alma de Amber, y sus intentos de clonar a su hija fallecida parecían haber llegado a buen puerto, pero lamentablemente ni ella ni los Pokémon iniciales sobrevivieron al proceso, ya que el único superviviente fue el Pokémon legendario Mewtwo. Como ya he mencionado en otros icebergs, esta es una de las historias más tristes del universo Pokémon. Venustoys. Venustoys era uno de esos Pokégods que se mencionaban como rumores de escuela, y era una fusión entre Venusaur y Blastoise. Sin embargo, no se originó en las mentes alocadas de los niños, sino en el anime. En el fantasma del pico de la doncella hay un Gastly que invoca a un Venusaur y un Blastoise, y encima los fusiona creando a Venustoys. Del mismo modo que el Dragonite gigante, el Pokémon legendario de agua visto en la mente de Misty, y el Onix de cristal podrían haber inspirado el factor Dynamax, la Mega Evolución y la teracristalización respectivamente, me pregunto si Venustoys podría inspirar una mecánica de fusión en un futuro juego de Pokémon. Puka.
Puka es un viejo Pikachu que llegó del mar sobre una tabla 20 años antes de los acontecimientos de la primera temporada del anime y que fue encontrado por un aficionado al surf llamado Víctor. Lo especial de este Pikachu de ojos azules, además del misterio de su origen, es que tiene una habilidad especial para sentir las olas gigantescas, un poder extrasensorial si así se le puede llamar. Si este Pikachu surfista con poderes extrasensoriales les es familiar, es porque el Raichu de Alola, un Raichu eléctrico psíquico que surfea sobre su cola, pudo inspirarse en Puka. Como he mencionado antes, el verdadero misterio de este Pokémon reside en su origen. ¿Podría ser que este Pikachu llegara desde la región de Alola hasta las Islas Espuma? Entrenadora de Fearow desaparecida. Debido a una tormenta provocada por Mewtwo, el ferry que llevaría a los entrenadores a Isla Nueva es cancelado, pero a pesar de ello, algunos entrenadores partieron hacia su destino. De todos ellos, hay una a la que se observa montada en su Fearow. Lo interesante de ella es que, en realidad, jamás vuelve a ser vista en la película, lo que implica que a pesar de sus esfuerzos, nunca pudo llegar a Isla Nueva. Se desconoce si esta entrenadora sobrevivió o no, pero no hay información al respecto. Tráiler beta de la primera película. Recuerdo que intenté descargar la primera película de Pokémon desde Ares, pero en lugar de eso, obtuve un video diferente en el que veía imágenes de la primera película que en realidad nunca sucedieron. No sabía lo que estaba viendo, así que guardé el archivo durante prácticamente décadas en mi disco duro y después de muchos años me acordé de él. Fue entonces cuando descubrí que el video en cuestión era un primer tráiler de la película que mostraba varias escenas que nunca aparecieron, pero las más intrigantes eran aquellas en las que aparecían Miranda, la encargada del puerto en la película, una niña pequeña desconocida y alguien que muy probablemente sea Misty con un aspecto diferente. Algunas personas especularon con que la película mostraba a Misty siendo madre y que dicha niña era la hija de Ash en el futuro. Sin embargo, no hay información sobre quiénes son estos personajes o qué relevancia habrían tenido esas escenas para la película. El detector de alienígenas de Oswald estaba en lo correcto. Hay varios episodios del anime en los que se menciona que Pokémon como Clefairy proceden del espacio exterior, y no cabe duda de que estos Pokémon han sido capaces de desarrollar una tecnología que les permite viajar por el espacio exterior. En el episodio Una historia de Clefairy, hay un científico llamado Oswald que tiene un dispositivo que supuestamente es capaz de detectar extraterrestres. El aparato empieza a emitir un sonido en presencia de Clefairy y Jigglypuff, dos Pokémon que se sabe que vienen del espacio exterior. Aunque no se menciona que Jigglypuff haya venido de más allá de la Tierra, hubo Jigglypuff salvajes que aparecieron durante el evento Semana de Enigma en Pokémon Go, junto a otros Pokémon de los que se sabe o se rumorea que tienen orígenes alienígenas. ¿Pero qué pasa cuando detecta que Misty también es extraterrestre? Bueno, no se refería a Misty, sino a su Togepi, que, como muchos saben, es de tipo hada. La pregunta es, ¿alguna vez se ha insinuado que Togepi o cualquier Pokémon hada venga del espacio exterior? La respuesta es que sí, si los rumores son ciertos. Déjenme profundizar. Si han visto mi iceberg de Pokémon X y Y, recordarán que hablé de los expedientes secretos XY. Esto hace referencia a una trama descartada de Pokémon X y Y filtrada por alguien llamado XY-Sider, una persona que afirmaba haber estado en contacto con gente que trabajó en Pokémon X y que contaba que la trama original de estos juegos tendría a AZ como un alienígena con la misión de destruir la Tierra, pero que al encontrarse con una Floette cambió de opinión. Pero lo que conecta todo es que los Pokémon de tipo hada habrían tenido un origen alienígena, siendo Pokémon de la Luna que llegaron a la Tierra en un pasado aún más lejano y habían aprendido a convivir en paz con los humanos. ¿Ven la conexión? Oswald era capaz de detectar con una precisión del 100% que los Pokémon que le rodeaban procedían en realidad del espacio exterior. No sé si por aquel entonces el tipo hada ya estaba en los planes de Game Freak, pero sin duda esta es una de las teorías más fascinantes, aunque habría que esperar si las filtraciones del Teralic arrojan más luz en el asunto. ¿Pequeño dios o demoníaco?
¿Recuerdan a Lawrence III, ese coleccionista Pokémon que soñaba con atrapar a Lugia en la segunda película? Pues bien, su deseo empezó con una carta de Mew, la carta del Mew ancestral para ser más concretos. En el mundo real, esta se entregaba con la compra de una entrada para la proyección de Pokémon 2000 en Estados Unidos y otros países en cines participantes durante la primera semana de estreno. Se trata de una tarjeta muy singular, ya que está escrita en alfabeto rúnico. El contenido de la tarjeta dice lo siguiente: entronización, derecho de sucesión, nacimiento, muerte. Además de la información típica de las cartas Pokémon, hay un texto que dice pequeño dios o demoníaco. ¿Significa esto entonces que se cuestiona la naturaleza divina del mítico Pokémon? Pues bien, en una reimpresión de 2019, el texto se corrigió a pequeño bondadoso o demoníaco. Aunque no implica que Mew sea un dios, sí cuestiona su naturaleza, pero ¿por qué? Puede que te sorprenda, pero Mew no siempre ha sido este simpático Pokémon benévolo. De hecho, su personalidad era muy diferente en la versión japonesa de la primera película, ya que defendía a los Pokémon originales no clonados, creyéndolos no solo tan buenos, sino incluso mejores que los clones. Recientemente subí el iceberg de Street Fighter 2 en el canal de The Iceberg Experience y cuenta con subtítulos en español. Creo que es uno de los icebergs más completos en YouTube, así que si eres seguidor de esta saga o de los juegos de pelea, dale una oportunidad al video y no olvides suscribirte, ya que los próximos videos también los estaré subtitulando al español. Muchas gracias por ver el video. Te pido que, si te gustó, le des pulgar arriba, ya que eso ayuda mucho para que más personas lo descubran, y suscríbete para mucho más contenido sobre Pokémon. Hasta pronto.